¿verdad? Es un órgano interno en el cual es uno de los órganos probablemente más importantes para los cuales nosotros tenemos que manejar, cuidar, porque es el que regula. Es tan importante como el corazón. El corazón nos ayuda a bombear y el riñón nos ayuda a mantener este equilibrio. Por lo tanto, el ingreso y el riñón se encarga de excretar, de eliminar. Entonces, eso es muy importante. Pero algo que es como nuestro, llamémoslo, nuestro combustible, nuestro organismo, nuestras reacciones, se da, o nuestros músculos trabajan en base a estos electrolitos, en especialmente que son el sodio y el potasio. ¿Sí? Vamos a hablar de los trastornos del potasio. Ahí sí se puede ver. Me avisan si me retraso con con las diapositivas, porque a veces se saben parar, ¿sí? Ya, pero... Ya, cuando hablamos del potasio, un electrolito súper importante en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque actúa sobre todo a nivel cardíaco. Eso para nosotros es vital. Es vital. Entonces tenemos que cuidarlo. La concentración del potasio, hablamos que es un electrolito que va intracelular. Pero nosotros cuando enviamos al laboratorio a hacer un examen para medir el potasio, ¿cuál es el que medimos? No medimos el intracelular. Los resultados no son del intracelular. Los resultados son del extracelular. ¿Sí? Entonces, en base a esa premisa, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que vamos a hablar aquí, lo que vamos a corregir, es en base al potasio no intracelular, sino del extracelular. Entonces, nosotros sabemos que los requerimientos diarios de potasio de los que nosotros consumimos es más o menos de 1.600 a 2.000 miligramos diarios. Esto los consumimos en los alimentos, en los vegetales, en las frutas, ¿sí? Y también en algunos suplementos en los que podamos contar a la mano. Su principal vía de eliminación es la renal, es el equilibrio que le da el riñón. Yo consumo y por las demás lo elimino y mi cuerpo se hace quedar lo que realmente necesita. Más o menos el 80% de este es eliminado por el riñón y el otro 15% lo podemos eliminar a través de las heces y también cuando sudamos o cuando hacemos deporte. Por eso dice, cuando vamos a una maratón o vamos a una competencia atlética, ¿qué es lo que te dan? Te dan tu Gatorade o te dan tu hidratación en base a electrolitos y también te dan un guineo, porque el guineo tiene una alta carga de potasio. Entonces, este potasio, su mayor carga está en el intracelular. Cuando está en el intracelular hablamos que tiene valores de 140 mil equivalentes, pero lo que nosotros sabemos es en el extracelular, que es lo que normalmente valoramos, que es de 3.5 a 5.000 equivalentes. La verdad, no podemos valorar el potasio intracelular, no tenemos, creo, para hacerlo eso, ¿ya? Entonces, tenemos factores reguladores para el movimiento transcelular del potasio, que va a depender de diferentes factores, ¿sí? Que van a regular la homeostasis del potasio, tanto en el intra como en el extracelular. Y es un intercambio constante, y eso es lo que se encarga el riñón y de ciertas sustancias para mantener esta homeostasis. ¿No, verdad? Por ejemplo, es importante que entiendan esto porque en base a esto se da el tratamiento. Cuando hay una hipercalemia o cuando hay una hipocalemia, pero más cuando hay una hipercalemia. ¿Quiénes favorecen la entrada del potasio al espacio intracelular? Por ejemplo, cuando hay una alcalosis metabólica. Ustedes, si tienen una alcalosis metabólica, pilas con el potasio, lo primero que van a ver. O también decimos que la hipocalemia va a causar la alcalosis metabólica. La insulina, ¿qué hace la insulina?
mete, hace un intercambio. Por eso cuando hay una hiperglicemia, comienza a producirse más insulina a causa de la hiperglicemia. Esta insulina, ¿qué hace? Activación de las bombas de ATPasa y mete el hidrogenio, perdón, el potasio a la célula. También tenemos la estimulación beta-2 adrenérgica y la aldosterona. Pilas con esto que les menciono, porque en base a esto es lo que vamos a dar el tratamiento. En cambio, ¿quiénes son los que favorecen la salida del potasio al espacio extracelular? Por ejemplo, la acidosis metabólica, es al revés, ¿verdad? La acidosis metabólica o te causa una, llamémosle, una hipercalemia, o la hipercalemia te puede causar una acidosis metabólica, una hiperosmolaridad extracelular, y por ejemplo también hay los pacientes con lisis tumoral o la rhabdomiólisis o la hemólisis. Todos estos son factores o que te favorecen la entrada o que te favorecen la salida del potasio. Eso es lo que hablaba, la homeostasis del potasio. ¿Qué hace la insulina? Todos estos van a actuar a nivel de la bomba de sodio y potasio ATPasa. ¿Para qué? Para meter el potasio a la célula, y hay otros que producen la salida del potasio de las células, como los había mencionado. Pero todos actúan a nivel de la bomba. Primero activando la adenilciclasa, luego disminuyen el AMP cíclico, ¿no es verdad? Estos serían los alfa-adrenérgicos. La aldosterona estimula la bomba también de sodio y potasio. La acidosis metabólica, ¿qué hace? Mete hidrogeniones y saca el potasio en recompensa. Y la alcalosis metabólica, en cambio, salen hidrogeniones y mete el potasio. ¿Hasta aquí está todo claro? Doctora, disculpe, ¿cree que podría ser más grande las diapositivas? ¿Están muy pequeñas? Sí, es que como no están en presentación, no se ve. ¿Podría ocultar? A ver, espérame. Ah, ahí sí, muchas gracias. Se ve mejor. ¿Cómo estaba? Chiquitito. Se veía algo borroso. A ver. Apenas se alcanzó a leer. Oh, ya, no hay problema. Déjame ver. ¿Se dejó de compartir? No, sí está bien. Sí, está compartiendo. El problema es que yo no la veía, en cambio. A ver, bueno. ¿Ahí sí se ve? Sí. Sí. Ya. Bueno. Entonces, tenemos la eliminación renal del potasio. Como hay factores que van a regular esta eliminación del potasio. Por ejemplo, la ingesta de potasio en la dieta, el pH sistémico. El pH sistémico es uno de los que mejores regulan, como ya habíamos hablado, en que hay una acidosis o hay una alcalosis, dependiendo de los sistemas búfero amortiguadores que van a regular esto. Interactúan a la par con el potasio. Hay el flujo tubular distal o el aporte distal de sodio, excreción de aniones y la aldosterona, que ya los había mencionado. Hablemos específicamente de la hipopotasemia. Como ven, les puse esa figura porque la hipopotasemia o la hiperpotasemia son muy importantes porque actúan a nivel cardíaco en el EKG, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuál es la etiología de la hipopotasemia. Hablamos de la hipopotasemia, ya habíamos dicho que los valores o rangos normales del potasio sería de 3.5 a 5. Esto en el líquido extracelular, que es lo que nosotros nos basamos, que es lo que nosotros medimos. Entonces, si hablamos de la hipopotasemia, hablamos de una hipopotasemia menos de 3.5. Y dependiendo si es leve, moderada o severa, vamos a tener la presentación de los signos. Pero hay pacientes que son súper más sensibles dependiendo de los antecedentes que presenten. Entonces, tenemos como causas, por ejemplo, tenemos una leucocitosis extrema, por ejemplo, una reacción leucemoide, que te va a aparentar una pseudo hipopotasemia.
¿Por qué? Porque hay una captación celular del potasio. Por ejemplo, cuando no comemos o tienes bajo contenido en la dieta, cuando dejas de comer, estás en inanición, o los pacientes, por ejemplo, en anorexia, tienen bajo consumo de potasio. Tenemos redistribución intracelular del potasio a través de este mecanismo, ya es de lo que habíamos hablado, la redistribución a través de la alteración del pH, los beta estimulantes. Hay ciertas enfermedades como la parálisis periódica o ciertos otros, llamémosles solutos que te van a causar como intoxicación por bario, tolueno o teofilina, o también la intoxicación digitálica. No son tan comunes, pero también existen. Pero las causas principales, otra de las causas principales para la hipopotasemia, miren, están las digestivas. Por ejemplo, cuando un paciente es operado del sistema digestivo, presenta una peritonitis y tienen que hacerle una derivación, o tienen que hacerle una fístula, o tienen que hacerle por ejemplo, una colostomía. Sí saben que es una colostomía, ¿no? Chicos. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctora. Sí, bueno, cuando hay una colostomía, que hay una conexión que se corta el intestino por cualquier motivo, puede ser por una perforación intestinal. Entonces, parte del intestino hay que conectar a la pared abdominal para que por ahí salgan las heces y se conecte una bolsa. Eso es una colostomía hasta que, por ejemplo, el intestino esté listo y se hace una anastomosis, puede ser lateral para que continúe. Puede ser un síndrome de intestino corto, donde apenas se deja menos de 1 metro del intestino, y eso les va a provocar esto. Las fístulas, y hay pérdida importante de potasio porque no se reabsorbe. Las diarreas constantes, ¿sí? En los pacientes que tienen diarreas por ejemplo, por mala absorción, pacientes que consumen demasiadas proteínas, que provocan diarreas osmóticas, también va a provocar el uso crónico de laxantes, pacientes que quieren bajar de peso y que están tomando todo el tiempo laxantes. Otra en donde se puede perder el potasio, por ejemplo, como les había dicho, en los maratonistas, en los que o pacientes que sudan demasiado, en las menopáusicas también hay una sudoración profusa mientras duran los sofocos por acción hormonal, también pierden demasiado potasio. Y en los pacientes que, por ejemplo, con quemaduras de más del 40% de superficie corporal, también tienen pérdidas. Esto le llamamos pérdidas extrarrenales. Tenemos, como ya les dije, 1 por falta de ingesta, 2 por redistribución del potasio, 3 por pérdidas extrarrenales del potasio, y otra que se llama pseudohiponatremia, que se confunde con la leucocitosis extrema o la captación celular de potasio. Aquí también tenemos más, bueno, esto ya actúa más con la bulimia. ¿Sí? Y actúa más con la bulimia, le dice presión normal, pero dentro de los más comunes van a ser los diuréticos en los pacientes que se manejan para pacientes hipertensos, que se les da diuréticos, en especial las tiazidas, ¿no, verdad? Estos son perdedores de potasio porque te bajan la presión a punta de diuresis, y esta diuresis pierde potasio. Entonces lo ideal aquí es manejar con, por ejemplo, ahorradores de potasio, pacientes con vómito también, pacientes que por ejemplo, son vomitadores crónicos porque son alcohólicos, porque son anoréxicos o porque tienen algún problema, puede ser una gastroparesis, por ejemplo. O el magnesio que va agarrado de la mano del potasio, si este está bajo, también se va a ver afectado el potasio, ¿sí? Bueno, los otros ya son trastornos que pueden también presentarse. Ahora dice con hipertensión arterial e hiperactividad mineralocorticoide, por ejemplo, la renina baja, el hiperaldosteronismo primario y todo esto. Bueno, y con hipertensión arterial y sin hiperactividad mineralocorticoide, póngale la cetoacidosis diabética, la poliuria posobstructiva, entre otros, en donde son pérdidas, ya van a tener pérdidas importantes del potasio por el riñón.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo más importante que tienen que saber de acá son las manifestaciones cardíacas, ¿sí? Las manifestaciones cardíacas. Lo primero que se va a afectar va a haber trastornos de la onda T. Esta puede estar aplanada, puede estar invertida, ¿sí? Hay también incluso el segmento del ST se puede notar, y cuando hay un descenso del segmento ST o una inversión de la onda T, te está diciendo, pilas, tienes un proceso isquémico, ¿sí? Cuando estamos hablando de una prolongación del segmento QT y PR, te está hablando de el paciente probablemente se está bloqueando. Pueden haber arritmias de base a eso, arritmias auriculares, arritmias ventriculares, e incluso si está tomando digitales, digitálicos, puede ser ver afectado por eso. Ahora, como actúa a nivel de la membrana celular, también va a tener a nivel muscular, puede tener debilidad, astenia, los calambres sobre todo, es muy importante. Cuando el paciente presenta muchos calambres hay que analizarle el potasio. Y bueno, la parálisis respiratoria, esto lo van a ver con un potasio menos de 2, menos de 1.5. Prácticamente el paciente, antes de que le dé una parálisis respiratoria, ya se le ha parado el corazón. Entonces es bien difícil ver esto. Y la rhabdomiólisis. Y digestivas, bueno, la hipocalemia. La hipocalemia es importante. ¿Qué me interesa a mí de la hipocalemia? De esto, las digestivas, el hilo paralítico. ¿Por qué? Porque el hilo paralítico provoca que el paciente no se lo pueda alimentar, el hilo paralítico. No hay movimiento intestinal, por lo tanto no se lo puede alimentar. Y este hilo paralítico les va a provocar una translocación bacteriana, con lo cual puede provocar una peritonitis espontánea y su cuadro va a empeorar. Entonces no es nada recomendable. Ahora, manifestaciones renales de la hipopotasemia pueden ser muchas, de las que ya les mencioné, por ejemplo, la alcalosis metabólica, pérdida de cloro, los quistes renales, pero son raros, pero sí las hay. La diabetes insípida nefrogénica también puede haberla causado. Y bueno, endocrinas y metabólicas, disminución de la aldosterona, aumento de renina y descenso de insulina, intolerancia a los hidratos de carbono. Son como muy, muy generales, son extremas, pero sí las hay en pacientes que tienen trastornos del potasio que son crónicos y que no se les da un tratamiento adecuado. Ahora, el tratamiento de la hipopotasemia, esto lo vamos a hacer de una manera aguda dependiendo de la sintomatología que te presente, o crónica, y lo vamos a hacer un poquito más lento. Si tenemos un paciente con una hipopotasemia aguda, es un paciente que está hospitalizado o un paciente que estaba en casa, ¿sí? Y te viene con un dolor precordial o te viene con algún tipo de arritmia secundaria a esta hipocalemia, te llega a la emergencia. ¿Y qué te dice? No, debes administrar una solución con concentración de potasio. Pero pilas, tienes que pensar aquí, analizar, me llega este paciente, pero yo le doy por vía periférica o tengo que ponerle una vía central. ¿Cuál es la emergencia, no? Ahora, si tienes que ponerle por un intravenoso, la administración va a ser muy lenta. ¿Sí? ¿Preguntaron algo? ¿Están? No, doctora, yo no escuché nada. No preguntó nada. ¿No han preguntado nada? No, No, Sí, me estoy quedando clara con lo que estoy diciendo. sí, doctora. sí, doctora. Ya, Gracias. perfecto. Entonces, la hipopotasemia, tenemos que, como les había dicho, tenemos que pensar en dos cosas aquí, importantísimas. Si le damos IV periférica o le damos IV una vía central, porque el potasio tiene una osmolaridad muy alta y les va a provocar una flebitis. Entonces, ¿qué te dice? Si la vas a dar por vía periférica, dice, debes darle una solución como máximo entre 20 a 40 miliequivalentes y no más de 20 miliequivalentes, ¿sí? Pero
Esto lo vas a dar siquiera en 3 a 4 horas. ¿Cómo pueden preparar ustedes esta solución? Por ejemplo, en una solución salina de 100 cc, van a poner, cada ampollita les viene 20.000 equivalentes, ¿no, verdad? Entonces ustedes en cada solución salina de 100 le van a poner una ampollita de 20.000 equivalentes o de 40, máximo 40.000 equivalentes, es decir, 2 ampollitas en solución de 100 cc. Le van a pasar por vía periférica, pero ojo, esto siquiera lo van a pasar en unas 3 más, en unas 4 horas, porque les puede provocar una flebitis, y la flebitis tiene sus condiciones, que se les puede necrosar, se les puede infectar, y realmente la flebitis es muy mala. Las consecuencias son muy malas de la flebitis. Pero en este caso, si el paciente les llega, a veces no importa el valor con el que les llegue, porque les puede llegar con un potasio de 3, un potasio de 2.5 y tener signos diferentes a aquel que tiene un potasio de 3.4, 3.3, que está casi dentro del valor normal. Entonces, si a mí me llega un paciente que prácticamente tiene una fibrilación ventricular que se me está parando y que lo tengo que reanimar, ese paciente, si yo lo reanimo, lo voy a sacar, pero se me va a volver a parar y lo voy a tener que volver a reanimar y voy a seguir en esas. ¿Por qué? Porque yo a la par tengo que corregir la causa. Lo termino de reanimar, lo saco al paciente, si tengo que desfibrilarlo, lo desfibrilo. Pero yo en ese momento tengo que ponerle una vía central. No, en la periférica no voy a sacar nada. Tengo que ponerle una vía central. En la vía central, si ese paciente me llegó con un potasio de 2.5, por ejemplo, tengo que ponerle una vía central porque tengo que llevarlo a 3.5. Y para llegar a 3.5, cada 100 a 120.000 equivalentes, recién me van a aumentar 1.000 equivalente en el extracelular. Recién 1.000 equivalente. Entonces, si yo tengo 2.5 y le tengo que llevar a 3.5, es decir, que yo tengo que pasarle siquiera mis 5 ampollas a ese paciente. Entonces, yo le voy a poner entre 3 a 4 ampollas, le voy a poner en 100 cc de solución salina, ¿sí? Unos 30, sí, pongámosle eso, unos, por ejemplo, 60, 80, pongámosle hasta 100.000 equivalentes en 100 cc y le pasamos en 2 a 3 horas. Y ese paciente estoy seguro que mientras le paso se va recuperando y no se me va a volver a parar. Esa es la complicación principal de la hipocalemia y así se actúa de manera inmediata. Pero lo importante que deben de saber que por vía periférica no pueden pasar más de 20 a 40.000 equivalentes y hacerlo en un tiempo muy prolongado porque les va a provocar una flebitis. Nunca se les ocurra pasar 100.000 equivalentes, 80.000 equivalentes por la vía periférica porque les va a dar una flebitis y si el paciente sale de esa, después la denuncia que se les viene es súper heavy. Ahora, cuando tenemos una hipopotasemia crónica, ya es un paciente que tiene, por ejemplo, entre 3, 3.2 y que todos los días tiene sus pérdidas. Pues un paciente con un intestino corto, con un síndrome de mala absorción, que coma lo que coma no reabsorbe el potasio, ¿no, verdad? Y un paciente que se maneja con 2.9, 3, pero tenemos que mantenerlo, o es un paciente que lo tienen hospitalizado, o un paciente que está en la casa y que tiene muchas pérdidas por la diuresis, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ahí ya mandan tratamientos por cápsulas, hay algunas opciones, ¿no, verdad? Y que se las puede mandar, hay en gotas, hay en cápsulas también. Hay el Tricap, por ejemplo, que es el citrato potásico que hay en gotas, o también aquí en cápsulas de 10.000 equivalentes, dependiendo de las necesidades. El ascorbato de potasio en cápsulas de 10 a 25.000 equivalentes la pueden mandar en una sola dosis, o la pueden mandar TIF 3 veces al día o 2 veces al día, dependiendo de las necesidades. Ustedes tienen que ver el cálculo de cuánto tenga el paciente. ¿Hasta aquí está entendido con el tratamiento? Sí, doctora. Sí. Ya. Sí, doctora. Ya, ahora hablemos de la hiperpotasemia. La hiperpotasemia, como ustedes pueden ver, también
es fácil identificarla en un EKG. Lo importante aquí que es la T picuda. Eso es una T inmensa y en punta, ¿sí? Se parece a una onda R, pero más ancha y más grande. Así, igualita la van a ver en el EKG. ¿Por qué les pongo las figuras del EKG? Porque donde lo que más me va a afectar es ERs. Aquí las causas de la hiperpotasemia, les hablo de las más importantes, ¿sí? Podemos, una, el aporte excesivo de potasio, que sí la hay, al menos por iatrogenia, cuando hablamos en un paciente hospitalizado. Bueno, le voy a pasar la hidratación base, pero por si acaso, como le estoy dando diurético o mi paciente orina demasiado, le voy a poner unos 20 a 30 mil equivalentes en la solución base, más lo que comen, o sea, lo que le pasas por sonda, y de repente en la noche o al siguiente día ya el potasio ya no estaba en 4 o 5, sino que estaba en 6 o estaba en 7. Es una de las causas de la hiperpotasemia. Otra de las causas de la hiperpotasemia, que probablemente sea la más grave de los pacientes que le llegan, son los pacientes insuficientes renales agudos o crónicos, dependiendo si es agudo, secundario, un proceso infeccioso, o sea, un proceso séptico, una hipovolemia severa, un proceso de rhabdomiólisis, ¿sí? Todo esto, si el paciente les llega hipervolémico, ¿no? O sea, significa hipervolémico y que no orina absolutamente nada y que ha estado tomando líquido y tiene una falla renal que no se ha hecho hemodiálisis programada, ¿sí? Y estamos con una insuficiencia renal crónica o aguda, como les había dicho, el riñón comenzó a fallar y el paciente dejó de orinar netamente. Se comienza a acumular tanto el líquido, ¿sí? y el potasio. Entonces, esto va a generar una hipercalemia y esas son las hipercalemias más importantes que ustedes van a ver o las causas más importantes. Las otras son sobreañadidas, bueno, cuando utilizamos en pacientes diuréticos ahorradores de potasio, en que se reabsorbe el potasio, no se va a salir por la orina, entonces va a provocar una hipercalemia. Otra, como habíamos hablado, de acuerdo a la homeostasis, el paso del potasio al líquido extracelular, la acidosis mete hidrogeniones y saca potasio, o la lisis celular, cuando hay traumatismos, se habló de las quemaduras o los pacientes con cáncer, ¿sí? Y hablamos de eso, o la parálisis periódica hiperpotasémica también. Entonces todo esto va a generar. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, hasta aquí hablábamos, déjenme ver una cosita, hasta aquí hablábamos de potasio. ¿Cuál creen ustedes que sea el tratamiento de la hipercalemia? Les Insulina con dextrosa. ¿Ya? ¿Por qué? Cuenten. Por lo que dijo, que la insulina mete el potasio de la célula por acción de la ATPase, la sodio potasio. Y la Ya. dextrosa también para que no se vaya en estado hipoglicémico. Ya, perfecto. ¿Qué más? Cayexalate. Ya. Prácticamente aquí están, entre este cuadro y el otro cuadro, están los tratamientos de la hipercalemia, ¿no verdad? Para manejar la hipercalemia. Una, que van a utilizar la insulina, ¿sí? Las van a dar dextrosas para el uso de insulina, o también la dextrosa va a provocar la secreción de insulina, y a través de su efecto o de su acción, la insulina estimula la bomba de sodio ATPasa, entonces entra el potasio a la célula. Por ejemplo, los beta-2 adrenérgicos también. Un beta-2 adrenérgico que se utilice para esto. Exactamente, vamos a utilizar también los PUF, que van a actuar a nivel también de la bomba
estimulan y va a provocar esto, ¿sí? ¿Qué otro más se va a utilizar? A ver, cuéntenme. A ver, chicos, cuéntenme. ¿Sí? ¿No? El gluconato Podría de ser calcio. lactatorrin. Ujú. ¿Cuál? Gluconato de calcio. Gluconato de calcio también. Todos, ya, qué más van a necesitar? A ver, cuando manejamos una hipercalemia, la verdad, cuando manejamos una hipercalemia tenemos que darnos cuenta. Primero, el nivel en el que está el paciente. ¿Sí? El nivel en el que está el paciente, qué es lo que tiene. Si es un paciente que viene, dependiendo o el análisis de la causa, si es un paciente que viene insuficiente renal, que no orina, que le das diuréticos para que orine, ¿no verdad? Entonces dices, bueno, es un paciente insuficiente renal que no está orinando, pero que me tiene un potasio de 7, que probablemente se me pare porque me va a hacer una arritmia ventricular y me va a hacer un infarto o un paro cardiorrespiratorio. Dices, lo primero que vas a utilizar como tratamiento para eliminar son los diuréticos, ¿sí? Los diuréticos. El diurético es el primero que te va a eliminar y eso en cualquier paciente que tenga una hipercalemia. Utilizas el diurético y el diurético te va a sacar el potasio. Puedes utilizar en dosis de 40 miligramos por kilo hora, ¿sí? ¿Sí se me escucha? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Ya, Sí, puedes doctora. utilizar dosis de 40 miligramos, puedes utilizar en dosis únicas, puedes ponerla en horario, por ejemplo, le pasas 40 miligramos y resulta que pasaron 2-3 horas y no te ha orinado ni una gota, le pones otros 40 miligramos y que si no ha orinado, bueno, estimulemos, vamos a poner una bomba de furosemida y vamos a pasarle con un máximo entre 600 a 1200 en un día, que es lo que te dice las guías que puedes utilizar. Y le pones en infusión. Puedes preparar 400 miligramos de furosemida en 80 o 60 cc, que es completo, es suficiente para 100 cc de solución salina. Entonces, por ejemplo, cada ampolla de furosemida viene en 2 ml, ¿sí? 2 ml y necesitas 400 miligramos. Entonces, 400, ¿cuántos miligramos viene en cada ampolla? 20 miligramos. Sería más o menos. Entonces le vas a dar, son como 20 ampollas, 20 por 2, 20 por 2 serían unos 40 ml, entonces le das 60 cc de solución salina más los 40 cc del diurético. Esto le pones en infusión. Si el paciente, a pesar de que le estás poniendo ya un tope máximo de 40 miligramos por kilo ya hora de diurético y no te responde, ¿cuál sería el siguiente paso, chicos? ¿Quién me responde eso? Diálisis, no. Diálisis. Exactamente. Si es un paciente que nunca se ha dializado y que ahora recién viene por una insuficiencia renal aguda secundaria, cualquiera de las causas que tenga, pongamos el ejemplo más claro, el COVID, que la mayoría de los pacientes con COVID terminaron dializándose. Entonces, ¿qué haces? Enseguida tienes que buscar primero al nefrólogo que te valore el paciente y bueno, y lo primero que tiene que indicar es una diálisis, tienes que colocar un catéter, este lo puedes poner yugular, lo puedes poner subclavio y empiezas la hemodiálisis. Entonces, esa sería la segunda forma de sacar el potasio, ¿sí? De sacar el potasio. Este paciente, mientras
antes de que se le haga la diálisis, tú le haces o le das diurético o le puedes dar los beta-adrenérgicos como el salbutamol, le puedes dar el cayaxalate como dice la compañera, le puedes dar los polarizantes como la dextrosa y la insulina, le puedes dar gluconato de calcio, le puedes dar bicarbonato de sodio para que actúe también a nivel de la bomba de sodio y potasio, y hasta tanto trabajar con esto hasta que el paciente se le haga la hemodiálisis. Ya, entonces hablamos en base a las causas, que son las principales. Porque si te viene un paciente con una hipercalemia y orina adecuadamente, no tiene dañado el riñón, pero por cualquier proceso tuvo una lisis celular, tuvo una lisis tumoral, perdón, tuvo una quemadura extensa y no tiene dañado el riñón, métele furosemida y le vas a sacar enseguida. Como les digo, el problema para utilizar todo esto es en el paciente nefrópata. ¿Sí me expliqué? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tratamiento? Doctora, espera. una pregunta. Sí, dígame. ¿En cuántas horas debemos de ir valorando si es que el paciente comienza ya a orinar o comienza a bajar las cantidades de potasio? O sea, ¿en cuántas horas debemos de hacerle el seguimiento? ¿1, 2 horas, 3 horas? O sea, ¿el seguimiento con respecto a cuánto orina o el seguimiento con respecto al laboratorio? ¿A qué te refieres? Al laboratorio, a ver si es que en qué momento. Al laboratorio, ya. La cuestión es que tú le puedes hacer cada 4 a 6 horas el control, ¿sí? Cada 4 a 6 horas, pero ver que si tú le estás dando diurético y ver si el paciente está orinando, le haces a las 4 o 6 horas. Pero si le metes diurético y no te orina, si le vas a hacer a las 4 o 6 horas, resulta que te va a aumentar el potasio porque no ha orinado, ¿sí? Entonces, si no está orinando, le haces la diálisis, terminas la diálisis y le pasas a hacer un control después de las 2 horas recién, ¿sí? Después de las diálisis. El control de electrolitos. Ya, el control de electrolitos normalmente se hace cada 4 a 6 horas, dependiendo de las correcciones que le estés haciendo. Ya, a ver, sigamos. A ver, luego vamos a ver la respuesta fisiológica ante cambios de la osmolaridad. Ya vamos a entrar al agua y el sodio, o sea, más del sodio, por lo que tiene que ver mucho con el agua, ¿no? ¿Verdad? Respuesta fisiológica ante cambios en la osmolaridad. Por ejemplo, el equilibrio osmótico se mantiene entre los líquidos intracelular y extracelular. Ya hablamos cuáles son los principales electrolitos, ya hablamos del potasio, hablemos del sodio, ¿no? ¿Verdad? Normalmente nosotros utilizamos los líquidos isotónicos. Los líquidos isotónicos son los que, por ejemplo, tienen... A ver, ¿cuáles son los líquidos isotónicos los que se utilizan para hidratación del paciente? ¿Quién me dice? ¿No es lactato? Lactato de Ringer. Ya, exacto, las dos. Son ¿Cuál? líquidos isotónicos. Son el lactato de Ringer y la solución salina son isotónicos. ¿Por qué? Porque están hechos en base a nuestro equilibrio osmótico, a nuestra cantidad de electrolitos. Por ejemplo, la solución salina al 0.9%, que es isotónica, ¿cuánto de sodio tiene? ¿Alguien que me diga? 140. 154. ¿Y el lactato Ringer cuánto de sodio tiene? Como 134, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos los líquidos isotónicos. Cuando nosotros infundimos en nuestro cuerpo líquidos isotónicos, no pasa nada. O sea, no hay un desequilibrio, hay un equilibrio, se mantiene, porque normalmente el agua pasa de una zona, de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Ahora, si nosotros a nuestro cuerpo le metemos líquidos hipertónicos, significa
soluciones más del 0.9%, hablamos soluciones del 3%, soluciones del 9%, soluciones del 7%. Por ejemplo, la más común utilizada que se utiliza para los tratamientos antiedema, la solución, por ejemplo, al 3%, y hablamos de 513.000 equivalentes de sodio, ¿sí? Pero esto no lo venden así nomás en las farmacias, uno tiene que prepararlo, tiene que hacer un cálculo, bueno, si en tantos cc tengo esto, cada ampolla tiene 34.000 equivalentes, para llegar a obtener 513.000 equivalentes, ¿cuántas ampollas tengo que meter? ¿Sí? Para hacer una preparación y nosotros hacer eso. Entonces, los líquidos hiperosmóticos, si yo transfundo, ¿no verdad? Si yo transfundo líquidos hiperosmóticos, estamos hablando que el extracelular, el intersticio, ¿no verdad? Va a aumentar la osmolaridad. Esta osmolaridad, ¿qué va a hacer a la célula? Le va a jalar el agua. Sí, ¿no verdad? Entonces aquí hablamos, miren el ejemplo, ¿no verdad? Entonces la célula se va a hacer chiquitica. Ahora, si yo meto una solución hipotónica, la solución hipotónica son las que está la mitad de electrolitos o soluciones que realmente no tienen electrolitos. Por ejemplo, el agua libre. El agua libre es la que nosotros normalmente podemos tomar de la llave, llamémosle agua libre, que no tiene los electrolitos suficientes como una solución salina isotónica que hemos preparado. En la comida nosotros metemos el sodio, ¿sí? Entonces, esa agua libre, las soluciones hipotónicas, vamos a tener la solución salina al 0.45%, vamos a tener la dextrosa al 5, al 10, al 50%, son soluciones hipotónicas, y más el agua de la llave, la que normalmente tomamos nosotros. ¿Y qué va a hacer esa solución hipotónica? Si la metemos, significa que la osmolaridad de la célula va a quedar mayor que de la de afuera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a jalar agua, ¿sí? Así funciona la respuesta ante los cambios de la osmolaridad. Por eso nosotros tenemos que saber qué líquidos metemos y para qué los metemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo se distribuye el agua corporal total y la presión osmótica. Aquí tenemos, como les había dicho, estas son las células, que es el líquido intracelular, y el líquido extracelular, que contiene la circulación sanguínea o el plasma y el líquido del intersticio. Eso es lo que comprende el líquido extracelular, que es donde está el potasio, que habíamos hablado. O sea, el potasio es netamente intracelular, pero el que nosotros valoramos, la poca cantidad que nosotros valoramos es el que está en el extracelular. Y el sodio ya es un electrolito netamente intra o extracelular. ¿Qué me dicen, chicos? El sodio. ¿Perdón? Extra. Extra. Ya. Entonces, tenemos que nuestra agua corporal está formada, tenemos el 60% va a ser de líquido intracelular y el 40% va a ser de líquido extracelular. Entonces, el líquido extracelular, este que tienen aquí, tiene un espacio intravascular que está conformado por todo lo que es el plasma, y el espacio extravascular, que va a ser el líquido intersticial. Entonces, normalmente, es lo que ya les mencioné aquí en los cambios de osmolaridad y cuál va a ser la respuesta fisiológica, que ya les había dicho. La osmolaridad plasmática, aquí la osmolaridad plasmática de nuestro organismo está dado por principales solutos como son el sodio, la glucosa y el BUN, que esos son los tres que van. Pero este BUN, la osmolaridad plasmática es de 275 a 290 milismoles por litro, pero dicen que el BUN es algo inestable porque se filtra por todas las membranas, a diferencia de la glucosa y del sodio. Por eso, para calcular una osmolaridad efectiva, no le toman en cuenta al BUN, ¿no verdad? Y le van a hacer valer como un valor, le van a tener el valor de 275 a 285
pero ya sin el boom, entonces va a ser una osmolaridad efectiva del plasma, el sodio y la glucosa. Esas serían las fórmulas. Hablemos de la hiponatremia. Ya vamos a la hiponatremia. Bueno, el valor normal del sodio va de 135 a 145, ¿sí? Pero tenemos, consideramos una hiponatremia menos de 135 mil equivalentes. Tiene su etiología y unos lo clasifican por la tonicidad, pero normalmente, de acuerdo a la fisiología que hablamos, es hablemos de la volemia, que es más práctico, pero lo pueden clasificar como deseen, ¿sí? Pero ya saben que la hiponatremia hablamos más que son solo, si el sodio da la osmolaridad plasmática, estamos hablando que si hay poco sodio, va a haber la osmolaridad va a estar disminuida, ¿no, verdad? Entonces hablamos de una hiponatremia con una osmolaridad hipertónica, por ejemplo, mayor de 290. Entonces hablemos, aquí nos va a hablar sobre todo de solutos que no traspasan todas las células y que son arrastradas directamente y que van a la orina, pero van arrastrando ya todo a su paso y van a provocar una diuresis y van a cargar con ello el sodio, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, la hiperglicemia en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos orinan y tienen en la noche orinan demasiado. ¿Por qué? Porque tienen un alto grado de altas cantidades de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre, que va arrastrando todo por su paso, y de eso está el sodio y el agua, que son sombra los dos. Entonces va a provocar una hiponatremia y va a estar hipertónica porque está elevada la glicemia. Entonces a eso también súmale otro hipertónico como es el manitol, es otro de las mismas moléculas que también provoca una diuresis. El manitol, por ejemplo, es utilizado para generar mayor osmolaridad y jalar el agua de las células en caso de un edema, por ejemplo, edema cerebral puede ser. Luego tenemos por ejemplo, hay la pseudohiponatremia cuando hay una hiperproteinemia secundaria o cualquier tipo de patología que provoca hiperproteinemias, porque no es normal que si no tienes una patología las proteínas estén demasiado elevadas, a no ser que consumas demasiado, pero ni así, porque también tal cual como consumen, a veces lo que el cuerpo no necesita lo elimina. Y esto puede decir porque las proteínas también te pueden elevar más que por tonicidad, por cantidad, y esto el cuerpo lo toma, tu plasma lo toma como que si aumentara la tonicidad, pero no es tanto más por tonicidad, sino más por cantidad, o sea, hay más células en tu cuerpo, en tu plasma, entonces le van a llamar una pseudohiponatremia, pero el sodio va a estar normal. Sí, ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que la mayoría, como el sodio es el que da tonicidad, vamos a restar, que la mayoría va a ser hipotónica, ¿sí? Entonces vamos nosotros mejor a valorar al sodio de acuerdo a tu volemia, de acuerdo al volumen extravascular que tienes. Este puede estar disminuido, puede estar aumentado o puede estar normal. O sea, puedes tener una hiponatremia hipovolémica, normovolémica o hipervolémica. Cuando dices que tienes, por ejemplo, aquí, si tienes una hiponatremia y dices, no, es que estoy hipovolémica, perdiste agua, perdiste sodio, ¿sí? Y esto lo puedes hacer por pérdidas renales o los puedes hacer por pérdidas extrarrenales. Si tienes por pérdidas renales, quiere decir que ese sodio, si no está en tu cuerpo, está en la orina, porque por ahí lo perdiste. Entonces vas a tener un sodio urinario mayor de 20. Entonces eso te sirve como diagnóstico también cuando mandes a hacer un electrolito en orina y a la par con el electrolito sérico, ¿no, verdad? Y las pérdidas renales lo puedes hacer por diuréticos, que es de lo que había hablado, la diuresis osmótica, puede ser por hiperaldosteronismo, una nefritis de túbulo intersticial o un síndrome cerebro de perdedor de sal. Todo esto, el síndrome perdedor de sal o el cerebro perdedor de sal en pacientes
hablemos neurológicos que tuvieron un accidente de tránsito, pacientes con tumores cerebrales, pacientes operados del cerebro o algún otro tipo de patología a nivel cerebral que le vaya a causar esto. Tenemos también pérdidas extrarrenales, ya quiere decir que el sodio ya no lo vas a ver en la orina, sino que se va a ir, por ejemplo, por las heces o por los vómitos. Entonces, el sodio va a estar normal o disminuido en la orina, hasta menos de 20. Por ejemplo, ahí tienes los vómitos, tienes las diarreas o los débitos, o por ejemplo, a los pacientes que les estás dando nutrición enteral y los aspiras constantemente para ver cuánto, si dejaron algún residuo gástrico para poder dar de comer o tienen fístulas, como les había mencionado, de las gastrostomías, o quemaduras o sudoración extrema, ¿sí? O pérdidas en tercer espacio también, ¿sí? Luego tenemos los pacientes, por ejemplo, euvolémicos, quiere decir que simula que tu volemia está normal, pero tu agua, o sea, tu volemia está normal o tu fisiología lo puede considerar un poco elevado, pero tu sodio corporal realmente es proporcional a tu volemia, quiere decir puede estar normal o disminuido, pero por ejemplo el CIHAD, hablamos de una secreción inadecuada de la hormona antidiurética que se produce demasiado, ¿sí? Entonces te va a generar, y normalmente hace que el agua se reabsorba, ¿sí? Por lo tanto, entiende que el potasio va a estar disminuido. Tenemos deficiencia de los glucocorticoides o pacientes que tienen potomanías o que toman demasiada agua, pero es por un estímulo de la sed también, pero ya es una patología que ellos van a tener. Por ejemplo, tenemos como igual hay pérdidas por el riñón, van a tener un sodio mayor de 20. Ahora, tenemos la hipervolémica, en donde el agua corporal va a estar aumentado, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? En un paciente que retiene agua. ¿Qué pacientes retienen agua? Por ejemplo, los pacientes nefrópatas. Estos son retenedores de agua porque no hay una diuresis adecuada, ¿sí? Por lo tanto, también vamos a tener pacientes que retienen agua, por ejemplo, pacientes con ascitis, que hay una redistribución hídrica, que tienes un tercer espacio, ¿sí? Por lo tanto, hay, llamémoslo dilucional, que tienes el líquido, pero el sodio consta como que estuviera disminuido porque tienes un exceso de líquido. Tenemos la insuficiencia cardíaca, pacientes que realmente están totalmente dematizados, también una mala redistribución hídrica, o por ejemplo la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia te causa una gran anasarca porque hay una alteración de la presión oncótica, se altera la permeabilidad, hay el traspaso del líquido a mayor soluto, donde está mayor carga de solutos, y te van a provocar eso. Entonces, como se sobreentiende que hay una sobrecarga hídrica y el sodio nunca lo has perdido, nunca. El sodio ha estado intacto en tu cuerpo, solamente que se sobreentiende que tienes demasiada carga, demasiada volemia. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo que esas serían las causas específicas o la clasificación, si quieren verlo de esa manera, ustedes van a tener un valor del sodio en que lo pueden clasificar entre leve, moderado y severo, y de acuerdo a eso van a tener síntomas. Por ejemplo, un sodio menos de 125. ¿Qué les va a provocar? Un sodio menos... Ay, perdón. ¿Sí ven ahí, chicos? Es que se me cambió la pantalla. Sí, doctora. Sí, Fue un cuadro. Por ejemplo, si tienen un sodio menor de 125, van a tener, el paciente se va a notar un poco débil, va a estar irritable, va a tener náuseas, ganas de vomitar, incluso hasta vomita. Pero ya un sodio de entre 115 a 120, el paciente ya está como somnoliento, letárgico, cefalea y lo van a ver incluso confundido, puede que está ni hable. Y un paciente con menos de 115, ya hablamos de pacientes que pueden presentar convulsiones o pueden presentar coma. Pueden digo, porque no todos, aunque tengan esos valores, no todos pueden. Yo he visto pacientes que tienen
sodio de 115, 114 y no presentan ningún solo síntoma, probablemente porque son pacientes crónicos y están adaptados, ¿sí? Y no presentan ningún tipo de síntomas. Entonces, cuando ustedes ven esto, tienen un paciente, les llega un paciente y ya saben las causas, lo primero que tienen que hacer primero es un buen examen físico, tienen que ver la volemia del paciente. En este caso, cuando ven la volemia, se fijan en el paciente tendría signos de deshidratación, tiene mucosas orales secas, tiene una presión baja, dice, ¿sabe qué? Yo no he orinado o he orinado demasiado. Y se nota, y incluso puede presentar los signos neurológicos, signos o síntomas neurológicos, en los cuales ustedes se van a valorar de eso. Ustedes ya sospechan, dice, bueno, él ha orinado demasiado, tiene potomanía, bueno, tiene muchos vómitos, muchas diarreas. Entonces, ¿saben qué? Lo primero que si está con alteración del sistema neurológico, entonces digo, bueno, yo voy a ver electrolitos, sobre todo el sodio. Ese es el que vamos a ver. Entonces yo mando a hacer los electrolitos séricos y si los electrolitos séricos a mí me sale, por ejemplo, una hiponatremia de 120 porque el paciente estuvo toda la noche vomitando o estuvo toda la noche con diarrea, que son pérdidas extrarrenales, entonces el sodio, igual le mandaría a hacer los electrolitos urinarios o el sodio urinario para descartar cualquier otra patología. Pero ya de antemano, de acuerdo al examen físico que yo hago, ya puedo diferenciar. A diferencia de un paciente que está hospitalizado por larga data y que les presenta hiponatremia, a ver qué está pasando, no le estoy dando de comer bien, el paciente me está orinando demasiado, o sea, le estoy haciendo un balance negativo porque se edematizó en respuesta a un proceso infeccioso, se edematizó porque le metí demasiado líquido, porque comenzó a hacer falla renal o por iatrogenia, por lo que se analiza la causa que sea. ¿Sí? Es muy diferente y, por ejemplo, hay pacientes que comienzan a orinar demasiado, entonces tienes que averiguar o tiene un cerebro perdedor de sal o diabetes insípida es como muy raro un paciente hospitalizado, pero sí las hay, sobre todo en problemas neurológicos. ¿Sí? Entonces, estos pacientes hospitalizados sí les tengo que mandar a hacer tanto los séricos como los urinarios. Ahí es donde me va a dar el diagnóstico, por lo menos de descarte. Y la osmolaridad urinaria. Si el paciente, por ejemplo, si es una orina muy diluida, quiere decir que el paciente orina, pero no hay electrolitos. O quiere decir una orina muy concentrada, quiere decir que el paciente está eliminando una carga de solutos muy elevada. Y de acuerdo doy eso al diagnóstico, me ayuda al diagnóstico, que el diagnóstico está en relación a la etiología, ¿no? Entonces, cuando yo me enfoco en el tratamiento para una hiponatremia, cuando yo me enfoco en el tratamiento tengo que ver la etiología y tengo que ver el diagnóstico y la sintomatología, si yo lo voy a hacer una reposición rápida o lo voy a hacer una reposición lenta, porque realmente un paciente crónico ya está adaptado, pero un paciente agudo no. El paciente agudo sí les va a presentar síntomas, llámese en menos de 24 horas ya les está presentando síntomas, el crónico ya más de 48 horas. Entonces yo tengo que fijarme en lo principal, lo que regula nuestro organismo va a ser la volemia, ¿sí? La volemia. Entonces, digo, una hiponatremia, digo, ¿es hipovolémica, es normovolémica o es hipervolémica? Justamente de lo que hablábamos en cuanto al diagnóstico, en cuanto a las causas, ¿verdad? Entonces, si me dice hipovolémica, tengo que ver si esta fue por pérdida renal o si fue por pérdida extrarrenal. Si fue por pérdida renal, tengo que ver, que le di muchos diuréticos, bueno, le dejo de dar diuréticos, ¿no, verdad? Por pérdida renal. Le dejo de dar diuréticos. Ya sabemos que en la pérdida renal el sodio urinario va a estar elevado, pero realmente lo que hay que atacar es el ¿Y qué hay que hacer? En la pérdida renal, si le di, bueno, es por diuréticos, yo le voy a dar una solución isotónica y le voy a suspender. Tengo que recuperar la volemia y le tengo que suspender el diurético.
una de las probables causas, ¿sí? Ahora, si tiene algún otro tipo de problema renal, pues tengo que actuar directamente. Yo sé que algunos problemas renales no va a ser tan fácil porque van a tomar su tiempo, pero lo primero que tienen que hacer ahí es regular. Si son problemas, si la causa es a largo plazo, que no va a dar solución de inmediato, ahí lo que tengo que actuar es de acuerdo a la sintomatología, ¿sí? Bueno, si me tengo hipovolemia le voy a meter líquido, si tengo hiponatremia le voy a meter sodio. A la par voy corrigiendo la causa. Si digo, tengo una pérdida extrarrenal, bueno, tengo una pérdida extrarrenal y tengo vómitos, bueno, voy a parar los vómitos. ¿A qué se deben los vómitos? Pero también voy hidratando, paro los vómitos, paro la diarrea, lo que sea, hidrato al paciente, pero si tengo síntomas agudos, voy a meter sodio. Ahora, si el paciente está normovolémico, si el paciente va a estar normovolémico, entonces, ¿qué hago? En este caso no tendría que corregir la volemia, pero tengo que analizar el sodio urinario y lo que tengo que hacer, que si el paciente es eso, de acuerdo a la sintomatología, primero, si es normovolémico o hipervolémico, yo tengo que restringir líquidos. Tengo que restringir líquidos porque esto es lo que me está causando. Y si tengo también síntomas agudos, corregir, o sea, meter sodio de una manera rápida. Y la hipervolemia, bueno, la hipervolemia, como le había dicho, también es restricción de líquidos y restricción de sal, ¿sí? En la hipervolemia. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si tiene edemas, si el paciente si tiene una citis, hacer una paracentesis y sacar el líquido, que eso es lo que puede ser una de las causas, dependiendo de dónde está. Pero si, por ejemplo, tengo un paciente con anasarca por una hipoalbuminemia, ¿ustedes creen que pasando albúmina voy a lograr que ese paciente me saque el líquido? No. La albúmina tiene su vida media y no actúa tan de inmediato. Además, para pasar albúmina hay criterios y hay que tener una albúmina menos de 1.5. Entonces hay un tratamiento, sí, al paciente hay que sacarle líquidos porque ese líquido también mata, ese líquido mal distribuido también mata. Entonces si mi paciente presenta síntomas agudos como cefalea, náuseas, vómito, alteración del sensorio, mi paciente ya poco más presenta convulsiones, es más, mi paciente entró en coma, yo tengo que hacer un cálculo del déficit de sodio y con esto yo lo paso, ¿no, verdad? Por ejemplo, el déficit de sodio lo vamos a hacer con este factor de corrección de 0.6 por peso por sodio deseado menos sodio actual. Y voy a tener, por ejemplo, voy a calcular si a un paciente le sale un sodio que necesita, pónganle, un paciente necesita que se le pase 400, 500 o 600 mil equivalentes, yo voy a utilizar de acuerdo a la necesidad, voy a utilizar de acuerdo a solución suero salino, por ejemplo, solución salina al 0.9%, tiene muy poca cantidad de sodio, o sea, de 1000 equivalentes, tiene 154 mil equivalentes y necesito pasarle 400 mil equivalentes de sodio. Entonces, ¿cuántos litros tengo que pasarle? Entonces, no es lo adecuado pasarle, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. En caso de hipovolemia va a ayudar muchísimo, sí. Pero en caso de una normovolemia o una hipervolemia, eso no ayuda. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, soluciones salinas al 3%, que van a tener una cantidad van a tener un sodio de 513 mil equivalentes. Ahora, cómo hacen la corrección. Este paciente no pueden, por ejemplo, no pueden decir, bueno, yo tengo un sodio de 120 y yo le quiero llevar el sodio a 135. No.
El sodio lo pueden hacer como máximo, se dice que máximo 12 en 24 horas. A mí me da miedo 12. Yo siempre le llevo entre 8 a 10 miliequivalentes. O sea, si tenía 120, le llevo a 128. Con mucho más miedo, le llevo a 130. Pero yo a 12, la verdad, no le llevo. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Qué creen que pueda pasar? La mielonisis continua. Exactamente, le puede causar una mielonisis continua. Entonces es necesario que la corrección, ustedes una vez que hacen el cálculo del déficit y se lo pasan, dicen, bueno, ahí tenemos que pasarle la solución hipertónica, tenemos que pasarle, sería 100 cc cada 8 horas o una solución salina hipertónica de 100 cc, le voy a pasar, le voy a corregir 5.000 equivalentes. O sea, le voy a llevar las primeras 6 horas o las primeras 8 horas, le voy a aumentar unos 3 o 4.000 equivalentes. Le doy la cantidad de solución que necesita y a las 5 o 6 horas de lo que yo le he dado esa solución, le hago un control de laboratorio. Es muy importante. Cuando yo corrijo el sodio, yo tengo que hacer un control de laboratorio de 4 a 6 horas de acuerdo a la cantidad de solución programada. Y le puedo llevar esto. Incluso le puedo aumentar 0.5 mil equivalentes por hora, máximo 1.000 equivalentes dentro de las primeras 4 o 5 horas. Y ustedes se van a dar cuenta que con 5.000 equivalentes que le aumenten al extracelular de sodio, ese paciente va a mejorar muchísimo. Y con esto nos evitamos esas correcciones exageradas que después, no, ¿qué le pasó al paciente? No despierta, sigue en coma. Bueno, tiene una mielonisis continua. Y que cuando ya hicimos, mejor dicho, cuando ya metimos las 4, ¿no, verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, bueno, el paciente, valorarlo neurológicamente, ver cómo despierta, si tuvo algún trastorno, o sea, hay que ver pupilas, hay que ver una escala de coma de Glasgow y la indicación siguiente sería una resonancia magnética para poder observar esta patología secundaria a la corrección del sodio. Sí. Bueno, sigamos. Luego tenemos la hipernatremia. Cuando hablamos... otra vez. ¿Ahí ven, chicos? Sí, doctora. Ya. Sí. Cuando hablamos de la hipernatremia, hablamos de un sodio en el extracelular mayor de 145. Entonces, mayor de 145. ¿Cuáles son las características de esto? Primero, que una hipernatremia puede ser aguda, puede ser crónica. Esta puede ser aguda en menos de 48 y crónica más de 48 horas, ¿verdad? Y la gravedad depende. No todo el paciente, no, es que mayor a 160, hay pacientes que tienen un sodio mayor a 160 y no presentan ninguna sintomatología, pero claro, mayor a 160 ya es un peligro brutal. Entonces tenemos, va a ser leve de 145 o 146 a 150, moderado de 151 a 159 y severo mayor a 160. Volumen de agua implicado, bueno, ahí ya vemos, como les había dicho, el sodio es uno de los principales solutos que le va a dar la molaridad a las soluciones, ¿no, verdad? Entonces, si hablamos de tonicidad, la hipernatremia siempre le va a dar un estado hipertónico. Y en cuanto a la volemia, puede ser hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, ¿no, verdad? Entonces, hay que tener en cuenta algo, depende. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con edema cerebral por un evento cerebral isquémico, puede ser hemorrágico, puede ser isquémico, hemorrágico, tengo un paciente con trauma cráneoencefálico y que tengo una presión intracraneal aumentada.
¿verdad? Entonces yo necesito utilizar soluciones hipertónicas para liberar este cerebro de ese edema, porque me está haciendo efecto de masa y me va a provocar una hernia uncal. ¿Yo qué tengo que hacer? Entonces digo yo, bueno, yo le voy a dar soluciones hipertónicas, pero si sabemos que si le vamos a dar soluciones hipertónicas, ¿hasta cuánto le permito tener ese sodio al paciente? Porque la hipertonicidad de la hiperosmolaridad también mata, ¿sí o no? Mata, porque ¿qué pasa con las células? Se encogen, sí, ¿no, verdad? Se encogen, jalan demasiada agua y esas células que van a quedar chupaditas. No hablamos solo del cerebro, que la idea en el cerebro está bien, pero y en todo el cuerpo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras complicaciones o hasta cuánto le permitimos? Por eso nosotros tenemos que siempre observar el valor que tiene del sodio y cuál es la sintomatología que está presentando. Yo a veces cuando doy este tratamiento a mis pacientes, yo les permito hasta 155, alguna vez necesitamos para un cerebro porque no teníamos cómo operarlo y le permitimos creo que hasta 163 el sodio, y ¿saben qué? Nos fue espectacular, entonces depende cómo ustedes lo vayan a ir vigilando de acuerdo a la sintomatología que presenta. A veces hay que ver los pros y los contras o el beneficio o el riesgo de utilizar algún tipo de medicación. Por ejemplo, de acuerdo a como ya habíamos mencionado anteriormente, la hipernatremia se da por lo que consumes y por lo que utilizas en las administraciones. Les pongo un ejemplo. Si me llega un paciente a la emergencia, de los cuales ustedes también van a tener, un paciente hipovolémico, puede ser por diarreas, vómitos, porque sangro demasiado. Y yo le paso mucha solución salina para recuperar esa volemia. ¿Cuánta es la volemia normal de nuestro cuerpo? ¿Cuántos litros? Pregunta para ustedes. 4 a 5 litros más o menos. Ya, perfecto. Entonces, llega el paciente y yo le tengo que dar soluciones. Tengo que meterle litros. Yo le hago un cálculo de lo que necesita y, por ejemplo, me llega un paciente incluso hasta con pancreatitis. El paciente con pancreatitis puede necesitar hasta 5 o 6 litros, ¿no, verdad? Hasta más, incluso un paciente con cetoacidosis diabética, la cantidad de líquido que necesita. Entonces yo emocionada, necesito salvar a mi paciente y le meto hasta 5, 6, 7 litros de solución salina. Ojo, nunca me di cuenta del sodio. Calculen, si yo le meto 10 litros de solución salina en 154, ¿cuántos mil equivalentes de sodio le metí? O sea, ¿en cuánto le llevé ese sodio? Entonces mi paciente está hipernatrémico, ¿no, verdad? Está hipernatrémico, eso es lo que se refiere. O administración de soluciones salinas puede ser isotónicas o hipertónicas, depende de la cantidad que uno le administre, ¿sí? Entonces dices hipernatremia por pérdida de agua, hipernatremia por ganancia de sodio. ¿Qué haces? No importa, pero por ejemplo, ahí viene la hipernatremia por pérdida de agua en un paciente, vas a ver, por ejemplo, paciente oligúrico, entonces vamos a tener pérdida extrarrenal de agua, y paciente no oligúrico, por ejemplo, que funciona bien el riñón, entonces va, por ejemplo, a tener una diabetes insípida. Por una diabetes insípida, entonces la osmolaridad de la orina va a ser muy baja, o una diuresis osmótica, y diuréticos, entonces la osmolaridad no va a ser muy baja. Ejemplo de diuresis osmótica, ¿quién le va a provocar una diuresis osmótica? Los diuréticos. A ver, Diuréticos. ya está aquí diuréticos. Otro tipo de diuresis osmótica. Diabetes. Glucosa. La diabetes. Diabetes. Exacto, la glucosa, el manitol va a provocar una diuresis osmótica. Por ejemplo, eso es lo que les hablaba. Aquí lo más importante
pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son las que se pierden por piel o por sobre todo piel, la parte respiratoria, y en la piel tenemos la sudoración, la fiebre, las quemaduras y las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque comienzas con un efecto más trabajo respiratorio, quemas muchas más calorías, sudas más, ¿sí? Las pérdidas renales, como ya habíamos hablado, de la diabetes insípida o las diuresis osmóticas. Una diuresis osmótica también, pues está la urea. Pérdidas gastrointestinales, como las diarreas, las alteraciones del hipotálamo, que son un poco más centrales, y las entradas de agua a las células. Bueno, y la retención de sodio, por ejemplo, la iatrogenia, cuando le damos exceso de soluciones tónicas o hipertónicas, y también la ingestión de sodio. Esas son las causas principales. Por ejemplo, el sodio sérico mayor de 145, que es depresión de volumen, que haces, restauras rápidamente el volumen. Si el volumen está normal, en cambio, estimas el agua que le falta, o sea, el agua, pero agua libre, ¿no? Porque está hipernatrémico. Y si hay una sobrecarga de agua, calculas el exceso de sodio y repones las pérdidas de líquidos, pero con soluciones hipotónicas. ¿Cuáles van a ser manifestaciones clínicas? Pueden presentarse neurológicas y no neurológicas. Las neurológicas son parecidas, muy parecidas a las de la hiponatremia, ¿no, verdad? Confusión, letargia, somnolencia, el paciente está irritable, no lo puedes ni ver porque se terroriza, te insulta muchas veces. Hay nistagmo, hay las mioclonías y sobre todo las convulsiones. Esa se evidencia con mayor frecuencia. Y las no neurológicas, muchas de estas van a depender de la bulimia, ¿sí? Las neurológicas van a depender del sodio y las no neurológicas van a depender de la bulimia. Te falta, te sobra líquido, ¿sí? Hipotensión ortostática, que estás hipovolémico, taquicardia en respuesta a la falta de líquido, oliguria también en respuesta a la falta de líquido, mucosa en respuesta a la falta de líquido, y todo eso. Entonces, cuando tú tienes un paciente con hipernatremia, ¿qué haces? Ya, la bulimia, como ya les dije, tienen que corregirla. Si no le falta agua, no hay problema. Si le falta agua, tienes que darle agua, pero lo primero que tienes que hacer es el cálculo del déficit de agua, ¿sí? ¿Cuánto de agua le falta a este paciente con un proceso de hipernatremia? ¿Sí? Le haces, y el agua lo que le pasas, pero el agua, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué solución le va a pasar? ¿Qué tipo de solución? ¿Hipertónica, isotónica o hipotónica? ¿Qué tipo de solución le vamos a pasar? Hipotónica. Hipotónica, de preferencia libre de solutos, ¿sí? Y le vamos a pasar. Aquí el principal tratamiento es el cálculo de agua, del déficit de agua que tiene el paciente. Ese es el principal tratamiento. No hay nada más que le saque. Bueno, y el diurético también les va a sacar, pero ya saben, dependiendo de la bulimia que tenga el paciente. Eso sí es súper claro. Entonces, ustedes calculan que es el agua corporal total por el sodio menos 140 dividido para 140. Entonces, este déficit lo van a pasar, esta agua la deben pasar en 24 horas. Pero, ojo, la corrección también es igual que de la hiponatremia. Tienen que hacerlo como máximo 8, 10, 12, dependiendo de la sintomatología que presente. Yo lo hago máximo 8 y calculo y le hago los controles cada 4 a 6 horas. Yo normalmente utilizo dextrosa en solución salina, dextrosa en agua, dependiendo del cálculo, me puede dar 2, 3 litros
y le paso en 24 horas. Por ejemplo, calculo, bueno, mi paciente necesita 3 litros, le voy a pasar en 24 horas. Entonces le divido, si me dio 3.000, lo divido, o 3.000, lo divido para 24 y esto me va a dar el cálculo del goteo en el cual yo tengo que pasar. Pero le pasé 8 de la mañana. A las mediodía necesito que se le haga un control de sodio. Significa que más o menos ya tiene que haber disminuido siquiera unos 5.000 equivalentes en el extracelular de mi sodio. Y en base a eso, yo voy corrigiendo. Si mi paciente estuvo muy sensible, solo le faltaba un poco de líquido y con eso mejorábamos, entonces resulta que no solo disminuyó 5.000 equivalentes, sino que disminuyó 8.000 equivalentes. Yo le dejo de pasar ya la solución hipotónica. Otra manera que lo puedo hacer es pasando el agua libre. El agua libre, paciente normalmente, o le digo, si está despierto y tiene facilidades para tomar agua, entonces yo le doy agua libre en vaso. Bueno, necesito pasarle 3 litros y prácticamente hago que se le dé en vaso. Bueno, le voy pasando la cantidad que necesite, o le pongo, o si el paciente está hospitalizado, le pongo una sonda nasogástrica, y porque la necesita también, y le paso en infusión el agua de libre. O sea, le pongo una bomba y le conecto a la sonda nasogástrica, y dependiendo, si me sale 5 litros, 6 litros en 24 horas, y le hago el cálculo, le divido los 4.000 para 24, y eso me va a salir más o menos, digamos que me salga unos 50, 60, y entonces yo eso le voy pasando a mi paciente. Pero aparte también tengo que pasarle cloruro, o sea, la solución salina como hidratación base, ¿sí? Todo paciente le puedes dar soluciones hipotónicas, pero siempre tienes que darle los requerimientos básicos de sodio, ¿sí? Siempre. Yes. Hasta aquí, chicos, lo más resumido, breve y que se pueda entender de lo que hablamos, los trastornos hidroelectrolíticos. Y es especial, me imagino que ustedes ya habrán visto esto en medicina interna, o no sé si han visto o no han visto. Hola, chicos, ¿cómo están? Todavía no vemos esto, creo, en medicina Todavía interna. no ven. Sí, doctora. No ven. O ¿No sea, han visto medicina interna todavía? no vimos. Ah, Solo ya. cardio y respiratorio, fue medicina interna 1. Ah, ya, perfecto. Bueno, ¿les entendieron sobre lo que les di? Sí, Sí, doctora. doctora, gracias. Se Gracias. pudo entender. Espectacular. Ahora, Sí, doctor. ustedes completan esto con los PDFs que les voy a enviar y pueden leer, ¿sí? Realmente en todos los PDFs y en todos los libros les va a decir lo mismo. No sé si tengan preguntas sobre esto, chicos. Sí, doctora, una duda. Sí, dime. Cuando quiero reponer 1.000 equivalente, dijo que en potasio necesitaba 100.000 equivalentes de ampolla, ¿verdad? O sea, ¿eso es regla general para todos los electrolitos? O sea, que necesito 100.000 equivalentes. No, solo para el potasio. Normalmente el potasio entre 100 a 120 mil equivalentes que le administras en infusión venosa, te va a elevar el potasio extracelular 1.000 equivalentes. Si tenías 2.5 a 3.5. Ojo, eso es en teoría, pero tienes que verificar si realmente pasa, porque acuérdate que ya vieron fármaco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que cualquier medicamento que ingresa a nuestro organismo tienen que ver la farmacodinámica y la farmacocinética, ¿sí o no? Entonces, el potasio puede ingresar al organismo, pero hay que ver cómo está la distribución, el volumen del paciente. Y de acuerdo a eso va a aumentar. Pero en teoría, te tiene que aumentar 1.000 equivalente al líquido extracelular del potasio.
Eso no es para todos los electrolitos, eso solo hablamos del potasio. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, parece que ya. Ya. Entonces hagamos algo ahora mismo. Bueno, ya. Espero quiero que lean esto para luego, que es muy importante para que complementen ya con todo eso. Ahora necesito, chicos, que presente un grupo, cualquiera, vayan, pónganse de acuerdo, ¿ya? Pónganse de acuerdo y presenten, para ir haciéndolo de su... Y doctor, o sea, ¿todos presentamos hoy día o solo un grupo? Los que alcancen, los que ya tengan, si ya tienen, pues de una vez todos. La idea, los que no se alcancen, me envían para ir revisando. La idea es discutir aquí por lo menos el título. Discutamos el título, ¿sí? Y si quieren, después me envían ya la introducción hecha para yo revisarla y les corrijo. Doctora, ¿podríamos publicar mi grupo en la tutoría? ¿Perdón? No te entendí. Espérame un momentito. Ya. Doctora, una duda. Sí, dígame. ¿Se acuerda que hace 2 semanas que hablamos de Ajá. la tutoría, dijo que podríamos hacer un caso o podríamos hacer como Ajá. que una revisión sistemática de ciertos artículos? Ya, sí, está bien, también, me parece bien. O sea, mi grupo tiene, una revisión sistemática esa es como que Perfecto. la idea, ya. Ajá. Pero, queríamos saber si como que nos puede orientar en cómo realizarla como tal, el procedimiento a seguir. Investigamos. Ya, perfecto. Ya. Ahora lo que necesitaría, entonces, veamos su grupo ahora mismo, ¿ya? Entonces, hagamos algo. Dígame su tema, proyéctenlo ahí para irlo leyendo, ¿sí? Ya. A ver. El tema era una revisión sistemática entre la eficacia y seguridad de la nefroprotección de los inhibidores de la SGLT2 como una terapia coadyuvante en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. A ver, déjale ahí un ratito. Revisión sistemática. Eficacia y seguridad de la nefroprotección de los inhibidores de la SGLT2 como terapia coadyuvante en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ya. ¿Cuántos estudios tienes sobre esto? Ya. Encontramos todos los de aquí. ¿Cuántos hay? A ver, veamos. 4, 5, 6 estudios. Sí, 6 estudios, ya. Me parece un buen número. O sea, una revisión, verás, lo que tú quieres hacer es un tipo metaanálisis, ¿no, verdad? Sí, exacto. Ya, tipo metaanálisis. Ahora, cuando nosotros hacemos una revisión sistémica, es tal cual como hiciéramos